Buenos días, mi nombre es Junis Briceño. Voy a hablar un poco en lo que respecta a la materia de derecho colectivo del trabajo en esta oportunidad, lo que es los conflictos colectivos de trabajo. Los conflictos colectivos de trabajo, a través de un pliego de peticiones, es el texto de solicitudes mediante el cual se impulsa la tramitación de un procedimiento de negociación o conflicto colectivo de trabajo. De igual manera, es un instrumento mediante el cual el sindicato, quienes son esta organización como representantes de los trabajadores ante el patrono, expone sus planteamientos para que el inspector del trabajo tenga conocimiento de las divergencias con el empleador. El procedimiento conflictivo comenzará con la presentación de un pliego de peticiones, en el cual el sindicato expondrá sus planteamientos para que el patrono tome o deje de tomar ciertas medidas relativas a las condiciones de trabajo, para que se celebre una convención colectiva o se dé cumplimiento a la que se tiene pactada. Por otra parte, también tenemos que el pliego va dirigido directamente al patrono por intermedio del inspector del trabajo en la Inspectoría del Trabajo, quien deberá tramitarlo de inmediato según el artículo 476 de la Ley Orgánica del Trabajo, de modo que si el pliego cumple con los requisitos del artículo 170 del reglamento de la LOC, el inspector no admite o rechaza el pliego como si lo permitía la Ley del Trabajo anterior a la LOC, hoy sencillamente la recibe y lo tramita. Para el pliego de peticiones existe un registro, que es el registro del pliego. La LOC no establece formalidades especiales para que el pliego tenga sus efectos, sencillamente una vez discutido y aprobado. El inspector recibe el pliego colocándole hora y fecha, porque desde ese momento todos los trabajadores interesados o afectos por el pliego gozan de una movilidad laboral desde la hora y la fecha. Gozan de este beneficio, por así decirlo, que es la inamovilidad laboral. Atribuciones del inspector del trabajo. En lo que respecta a los pliegos, una vez recibido un pliego de peticiones, el inspector del trabajo debe transcribirlo al respectivo patrono en las siguientes 24 horas después de recibido. En los términos del artículo 478 de la LOC, el inspector del trabajo debe constatar que se ha dado cumplimiento al artículo 170 del reglamento de la LOC, ¿verdad? La ley y el reglamento autorizan al inspector del trabajo para solicitar la subsanación de errores en el procedimiento de la redacción. Cuando hablamos de subsanación de errores, ¿a qué nos referimos? Que es el sujeto colectivo del trabajo que presenta el pliego, debe cumplir con las exigencias indicadas por el inspector del trabajo en los términos del artículo 172 del reglamento de la LOC, porque de lo contrario se entenderá terminado el procedimiento conflictivo. Por otra parte, tenemos transcripción al patrono del pliego de peticiones y sus efectos. Como ya se anotó en el artículo 478 de la LOC, obliga al inspector del trabajo a transcribir el pliego de peticiones en un término de no mayor de 24 horas, para que pueda darse el procedimiento de conciliación, pero el efecto de inamovilidad de los trabajadores no se afecta, aunque el inspector del trabajo no transcriba en ese tiempo. ¿Quiénes son los sujetos autorizados a proponer un pliego de peticiones? Los sujetos autorizados para presentar un pliego de peticiones son las personas que hayan sido autorizados por la asamblea que aprobó el pliego. ¿Qué es la huelga? La huelga es una actividad conflictiva que puede lograr una negociación colectiva, constituye la paralización de actividades con medio de presión para lograr beneficios laborales y socioeconómicos para los trabajadores. Por supuesto, estas huelgas son pacíficas, no violentas. Orígenes y evolución de las huelgas en Venezuela. En la historia de la huelga se puede decir que ha sido el medio a través del cual los trabajadores han podido flaquear el poder económico del empleador, que si bien es débil jurídico en la relación de trabajo, tiene el arma más poderosa como es el poder económico. Para las huelgas existen unos requisitos, los cuales deben cumplirse a la hora de practicar dicha actividad. El artículo 497 de la LOC y siguientes indica los procedimientos previos a la declaración de huelga, de modo que, primero, debe fundamentarse en las exigencias que se hayan hecho al patrono respecto a que se tome medidas relativas a las condiciones de trabajo. Número 2,
que el sindicato, federación o confederación que plantee el conflicto represente la mayoría de los trabajadores de la empresa o explotación involucrada. Tercero, que se hayan agotado los procedimientos conciliatorios previos. Cuarto, que hayan agotado los 120 horas establecidas en el artículo 478 de la LOC. Quinto, que se hayan fijado los servicios mínimos y los trabajadores involucrados en tales servicios continúen las labores. Y como punto número 6, con respecto a los requisitos previos a la huelga, que se participe a la primera autoridad civil de la jurisdicción, artículo 501 de la LOC. Este es un resumen de lo que en materia de derecho laboral colectivo, y los conflictos colectivos de trabajo. Muchas gracias.